Hola, ¿qué tal? Yo soy Yugi Baldo, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de El Podcast Maníaco. Y ustedes me escuchan decir esto todo el tiempo. Para mí esto es un episodio especial. Hoy tengo la oportunidad de entrevistar a alguien que, bueno, ya vino aquí al podcast. Por algunos detalles técnicos que tuvimos, su episodio no pudo salir, pero en realidad este episodio es una repetición. Han pasado casi 2 años desde que viniste y para mí es obviamente un placer tenerte de vuelta, ahora como mi jefa, en ese momento como una persona desconocida, ahora como mi jefa en uno de mis trabajos. Pues sin más preámbulos, hoy con ustedes Laura Báez. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias por aceptar la invitación una vez más. Gracias por no enojarte porque perdí el primer episodio. Para nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vienes? ¿Cómo te sientes? Estoy muy contenta de estar aquí. Ajá. Me siento nerviosa. No soy mucho de hablar en público. O sea, estamos tú y yo aquí, pero Ajá. yo sé que Eso lo va a va a terminar haber viendo más personas y más gente. la verdad eso me pone nerviosa. Estoy acostumbrada a estar alrededor de gente, pero pocos saben que soy un poco tímida. Okay. Lo disimulo bien a veces, pero Sí, no se nota tanto, ¿no? Que es el pretexto que también cuento yo, ¿no? No me gusta, bueno, en mi caso es como no me gusta socializar. Y me dicen, bueno, no se te nota. Pues claro, pues es mi trabajo, no tengo de otra, ¿verdad? Pero cuando hay que escoger, de preferencia no convivir con uno nadie. siente que la energía se le drena. Uno cuando está entre tanta gente ya llegas y estás solo y dices, ay, al fin, descanso. Paz interior. Muy bien, Laura. Pues, Laura, obviamente yo te invité, ¿recuerdas la primera vez te invité pues para hablar de Baja Bound, que es esta organización que actualmente diriges, o al menos eres la directora en México? Uh-huh. Pero, claro, pues tu historia abarca muchísimo más que eso, ¿no? Baja Bound es solo un, digamos, episodio en tu vida de varios más. Entonces, para aquellas personas que tal vez no tengan el placer de conocerte, ¿podrías contarnos un poquito sobre ti? Tu edad, dónde estudiaste, a qué te dedicas o te has dedicado. Bueno, nuevamente, gracias por invitarme, gracias por tu espacio, agradezco estar aquí contigo. Es una persona de mucha calidad, me caes muy bien y estoy contenta de estar aquí contigo compartiendo aquí en tu estudio. Bueno, yo me llamo Laura Báez, tengo 37 años, nací en Sinaloa, en la Sierra, en 1987, a la edad de 10 años, debido a la violencia, necesidad económica y otras condiciones familiares, nos venimos aquí a Ensenada. Y Ensenada nos prometió una mejor vida y lo cumplió, ¿no? Recuerdo que éramos en ese entonces 6 hermanos, veníamos en el camión, mi mamá soltera, y al entrar al puerto fue algo muy bonito porque yo nunca había visto algo tan lindo, un escenario muy lindo con el mar, la costa, y yo como niña de 10 años me sentí muy abrazada, muy emocionada, y ese fue un parteaguas en nuestra vida. Yo creo en Dios, creo que Dios nos ha cuidado desde siempre. Y es como que en la vida se me ha abierto el camino para pues salir adelante, hacer lo que me gusta, usar mis talentos, los dones. Y pues aquí estamos ahora en una organización, pero sí, eso no es todo lo que es Laura, como tú dices, ¿no? Sin embargo, yo sí creo en los propósitos y creo que las personas encontramos el propósito de vida haciendo y buscándole. O sea, la acción y servir y hacer cosas te ayudan a descubrir el por qué, ¿no? Y para qué estás aquí. Y creo profundamente en eso y agradezco cada una de las puertas que se me han abierto. Okay. ¿Llegaron directamente a vivir aquí en Manadero? Llegamos a vivir en aquel tiempo a la zona centro. Ajá. Justo en el centro. Recuerdo que era una vecindad de 12 cuartos, muy pequeños, okay, donde mayormente vivían personas solas o parejas, militares o marinos. Y en uno de esos cuartos vivía mi abuela. Mi abuela siempre ha sido una guerrera y ella desde joven le ha buscado, muy talentosa, muy hermosa mi abuela.
y ella nos cobijó, nos dijo, Ensenada es maravilloso, vénganse, hay oportunidades, le dijo a mi mamá, pues, principalmente. Y llegamos ahí, todo el familión, 6 niños, el menor era un bebé, y mi hermana tenía 11 años, que es la mayor. Uh-huh. Y mi mamá. Entonces ya éramos 7 personas ahí. Wow. ¿Y empezaste estudiando allá en Ensenada? En el centro, Uh-huh. en la primaria del centro, la corregidora. La famosa corregidora, claro. Sí. Y me imagino que allá hiciste el resto de tu educación, secundaria, prepa. Secundaria. Después nos mudamos a San Antonio de las Minas porque estuvimos en una casa hogar ahí, el Sausal. Fue una buena experiencia. No pensamos que una casa hogar, un orfanatorio iba a ser una buena experiencia, pero lo fue. Y mi mamá recibió el consejo de internarnos allá a los 6, porque eso le daría la oportunidad de enfocarse en trabajar y ahorrar para juntar para un terreno. Entonces vivíamos siempre rentando, y cuando ella nos metió, pues pudo dedicarse al 100% al trabajo y ahorrar y dar el enganche para un terreno, y así fue. Okay. Después de 2 años, algo así, salimos, y un corto tiempo después mi mamá consiguió el terreno. Muy bien. ¿Y en dónde lo compraron? Lo compró en ese entonces en la colonia Todos Santos. En ese entonces era una colonia nueva. Me imagino que era como, sí, o sea, Sí. no había casas apenas y era como que el límite de la ciudad. Ahorita es céntrico. O sea, sabemos que donde vas a encontrar un terreno en pagos, Ajá. de buen costo, ¿no? Que Ujú. tú puedas comprar, pues No va a haber agua, no va a haber luz. no va a haber agua, no va a haber tiendas. transporte, no va a haber pavimento, obviamente. Como muchas otras colonias, ¿no? Ajá. Siguen proliferando. Y en ese entonces, pues, ya íbamos entrando a la prepa, y mi mamá nos dijo, hey, pues ya nos vamos a mover al terreno. Me dijeron que ya nos podíamos cambiar, y mi hermana y yo, que éramos las mayores y pues las señoritas, ¿no? Pensamos, pero ¿cómo? O sea, no tenemos nada ahí, no hay ni siquiera una casa, nada. Ajá. ¿Cómo nos vamos a ir ahí? Sí, nos vamos a ir, es que ya no podemos pagar renta. Íbamos a donde quiera que vivíamos, nos terminaban corriendo, porque nos atrasábamos en la renta o porque éramos muchos niños. Mis hermanos eran desastrosos, inquietos. Lo normal que un niño hace. Normal, ¿no? Claro. Entonces mi mamá, sabiamente y fuerte, valiente, dijo, nos vamos a ir. Y en un par de días ella levantó un cuarto con paredes prefabricadas, y con la ayuda de una persona que le pagó un poco de dinero, o sea, solo la estructura nada más. Y lo demás era tierra. Un par de amigas le dieron unos pedazos de alfombra sobre la tierra. Recuerdo que la regábamos y la barríamos todos los días, pero o sea, pero estuvo bien. Ajá. O sea, estábamos ahí juntos. Sí, uno de los recuerdos más fuertes era que en tiempo de lluvias, o sea, se nos metía totalmente el agua, porque el techo no tenía protección más que la madera así, en bruto, no había plástico. Y a veces nos tenemos que levantar para parar los colchones y mover las cosas en la noche para que no nos mojemos, y pues a esperar a que la lluvia pasara, ¿no? Ujú. Recuerdo que mi mamá dormía en un sillón cerca de la puerta, como para cuidarnos. Aparte, pues no había mucho más espacio. Ujú. Y los 6 hermanos, pues dormíamos en 2 camas pegadas, así, pegaditas. Me dio un déjà vu. Tuve un pequeño recuerdo de todos durmiendo en la misma cama. Sí. Un clásico. Sí. Pero ¿sabes qué? Te digo que fue valiente mi mamá. Y nosotros, o sea, cuando eres niño sí te das cuenta de muchas cosas. Creo que nosotros aprendimos a ser conscientes de las necesidades y muchas cosas, pero de alguna manera disfrutábamos también. Recuerdo que en esa área habían anunciado una lluvia de estrellas. Me parece que era en octubre, si no me equivoco. Y mi hermana y yo dijimos, nos vamos a levantar definitivamente a ver la lluvia de estrellas. Y como no había luz, estaba súper alejado de la ciudad en aquel momento, y estaba solo en una de esas tinas rojas, ¿no? Muy populares que la gente compra para lavar.
Ahí pusimos cobijas, hicimos un tendidito, como un nidito ahí, afuera en el patio, y nos pusimos a ver la lluvia de estrellas. Fue el regalo más maravilloso que he tenido hasta ahora o sea, del cielo, así de ver la caída de estrellas, así múltiple. Y era pues precisamente porque estaba alejado y no había iluminación, y lo recuerdo muy bien, con mi hermana y yo, ahí. Nice. Sí. Qué bien, qué bien. O sea, tan importante que se te queda muy Sí, vivo en la memoria, ¿verdad? fue espectacular. Ok. ¿Llegaste en ese entonces a ver que podrías tiempo después a dedicarte a ayudar a personas en la misma situación? Sobre todo, pues, brindándoles la oportunidad de tener una casa en un sueño que es muy, muy semejante al de tu mamá, y que descubres que es el sueño muy común para demasiadas personas, no solo viniendo de afuera, sino personas que son de aquí, de que, oye, pues es que pagar renta es insostenible, no sé cómo, pero me la voy a rifar a construirme una casita como sea en mi terreno, y mientras estoy viviendo ahí, en lugar de pagar renta, mejor voy pagando los abonos de mi terreno, no importa que esté sin agua, sin luz, sin nada. Fue muy orgánico y fue inesperado, o sea, yo no me lo explico, es simplemente para mí la gracia, o lo que unos llamarían providencia, no sé. Uh-huh. Pero, o sea, precisamente después de un tiempo de vivir así, ahí, un grupo altruista de norteamericanos a través de una iglesia nos ayudó a construir nuestra casa. En ese entonces unos pastores llegaron ahí a conocer y ayudar a las familias, estaban ayudándoles a reparar techos. Uh-huh. Y mi mamá estaba afuera, la saludaron, platicaron, y ahí fue que nos conocimos, y muy poco tiempo después, a través de la iglesia, nos construyeron a nosotros una casita. Era otra organización, no era Baja Baón, debo decir, y yo nunca me imaginé que ahora estaría en una organización que hace exactamente lo mismo. Y es una casita, fíjate, te explico, a lo mejor ya unos la conocen, ¿no? El tipo de casa de ministerio, que son 2 cuartitos, y es como la cocinita, pero pues para una familia muy grande puedas decir, ay, pues no les va a resolver la vida. Uh-huh. Pero bueno, para mí ese fue un parteaguas igual, o sea, fue un antes, un después, y que hizo la diferencia muchísimo. Más de que estamos hablando que unos hermanitos estaban pequeños, mi hermana y yo más grande, otro hermano también, que yo soy 1 año o 2 mayor que él. Y mi mamá pues ahora ya podía cerrar la puerta, o sea, poner seguro. En ese entonces no teníamos ni puerta en el cuarto, era una cortina. O sea, si alguien quería se podían meter a robar o hacernos algún daño, o robar lo poco que teníamos, no lo sé, ¿no? Nunca nos pasó, gracias a Dios. Pero mi mamá, como siempre trabajaba y nosotros íbamos a la escuela, pues a veces teníamos que dejar a mis hermanos más chicos. Entonces ya podíamos cerrar la puerta, mantenernos seguros, tener más privacidad, más calientitos, ya no se metía el agua, ya no estaban los bichos entrando a la casa. Entonces fue algo bueno. Ajá. Que supimos apreciar. Y ya después surge la oportunidad de empezar a voluntariar, primeramente a la iglesia, en el grupo de jóvenes, así, y empezar a servir. Empezamos después de años a venir a mi pastora en ese tiempo de la iglesia a dar clases de alfabetización aquí en Maniadero, en la colonia Oaxaca. Uh-huh. En ese entonces tampoco había mucho nada en esa colonia. No existía nada todavía. ¿Cuántos años fue? Unos 21 años, 22 quizás. Ok. Uh-huh. Sí, no había nada. Sí. Definitivamente no. Sí. ¿Y venías tú, ayudabas con las clases de alfabetización? Clases de alfabetización, o sea, solo por amor al arte, o sea, por querer ayudar. Sí, parte empatía, solidaridad, ajá. no sé cómo explicártelo, pero es como, bueno, si yo puedo, lo hago, ¿no? Uh-huh. Siempre he creído que en el mundo hace falta solidaridad, hace falta más empatía, y que entre seres, si no nos ayudamos entre seres humanos, pues ¿quién? O sea, ¿cómo? Uh-huh. Hace falta tejer redes
y creo también en el propósito de vida, ¿no? Definitivamente, o sea, encuentro propósito en dar, en ayudar, y no es algo que está en la mente, es algo simplemente que surge de una forma natural en el corazón y es bueno practicar eso. Ok, ¿y cómo se da que llegas a empezar a trabajar con Baja Bound? Bueno, conocí después ahí en el ministerio de la iglesia y a través de mis pastores a una persona que se llama John Rose. Es un americano de gran personalidad, así. Llega John Rose y ya sabes que llegó esta persona, ¿no? Y él es muy extrovertido y pues platicábamos y nos conocimos ahí. Después supe que él era el director general de la organización de Baja Bound y mis pastores, que después se convirtieron en mis suegros. Terminé casándome con el hijo de los pastores. Ellos, bueno, mi suegra principalmente, que es como la que me enseñó más de lo que sé en cuanto al servicio, empezamos a movernos. Ella hacía la comida para los grupos que venían a construir casas, me invitó. Después empecé yo a llevar la comida, iba en una panel, tenía yo 17 años, algo así. Wow. No recuerdo bien. 17, 18, entregaba la comida en el campus donde ellos se quedaban, servía y luego ya regresaba y si me pedían hacer algo más lo hacía. Después empecé a involucrarme en hacer las entrevistas para las familias, hacíamos los estudios socioeconómicos. Después empecé yo sola y así. No era un salario, no era vas a ganar esto o aquello, ¿no? Así fue como que de agrapa. Y no había ninguna expectativa de algún pacto como que de trabajo o algo así. Pero me gustaba. Me gustaba la energía, me gustaba la gente que venía a ayudar. No entendía por qué venían a ayudar. Honestamente yo decía, o sea... ¿Te parecía extraño, raro? ¿Cómo vienen a dar para una casa a alguien, una familia que no conocen? Después lo entendí. Que estando acá en un ambiente en el que nadie da nada sin esperar nada a cambio, obviamente sientes que esa es la dinámica de siempre con todo el mundo. O bueno, al menos mira, ese es el contexto en el que yo crecí. Esa pregunta es interesante porque mira, bueno, si tú das, tú por ejemplo, Julián, eres una persona muy empática, ¿no? Aunque se ofrece, cuando alguien se siente mal, aunque se ofreces un tecito, ¿no? ¿Verdad? Entonces debe haber otras personas como yo, ¿no? La vecina que ayuda a la otra vecina. Entonces es bueno también pensar que hay gente buena, ¿no? Que le gusta compartir, ¿verdad? En diferentes niveles. Pero sí es extraño como... yo me quedé pensando como vienen de lejos, ¿cómo le hacen? O sea... Sí, porque no era es como una casa, no es una cosa chiquita. O sea, un grupo viniendo nada más de California, que es el caso más habitual, pero preguntas si hay gente, ¿no? De que yo vengo desde, no sé, Chicago, que es prácticamente cerca de Canadá, lejísimos. Que viene gente de Nueva Jersey, que viene gente de Nueva York, Washington. Bro, eso está lejísimo, está hasta el otro lado está en el otro océano para empezar, no está del lado del Atlántico, acá estamos del lado del Pacífico. ¿Qué haces haciendo tan lejos? O sea, y luego cuando te cuentan, ¿no? Por ejemplo, me tocó una vez trabajar con un grupo que venía de Nueva Orleans. La mayoría de los del grupo les había tocado vivir el huracán Katrina. El huracán. Entonces, pasaron de quedarse sin casa, ahora durante todo el año ahorrar dinero para construir una casa aquí en México para una familia que lo necesita. Entonces, ves ese tipo de historias y obviamente también te preguntas, ¿por qué? Claro, es válido preguntarse por qué. O es común, ¿no? Escuchar así, pero ellos ¿qué ganan? O sea, ¿cómo? ¿Qué ganan? ¿Cómo le hacen? ¿O qué? Sí. Pues a mí también me da curiosidad y empecé como a involucrarme más. No fue como que a propósito, pero obtuve la confianza como para que compartieran conmigo. Después me pusieron a cargo del departamento de entrevistas, coordinadora de campo. Hacía las biografías de las familias, estudio socioeconómico de las familias, les visitaba y empecé a formar una muy bonita relación con la comunidad de Maniadero.
muchas familias se acercaban a mí, ¿no? Teníamos ahí bonita relación y me tocó también apoyar en otras esferas que no solo era de una casa, ¿no? Sino un nivel más personal, ya de una bonita relación con ellos, con los niños. Y algo que yo hacía cuando hacía la entrevista, siempre me gusta hablar con los niños. O sea, porque a veces los niños pareciera que no tienen voz, pero todo lo miran. Todo lo miran, lo sienten. Y no tienen filtro para contarlo. Decía, oye, ¿y tú cómo vives aquí? ¿Qué te gustaría? ¿Por qué te gustaría una casa? ¿Dónde dormirías? ¿En qué cuarto dormirías si la casa es así, así? ¿Ahorita dónde duermes? ¿Qué te hace falta, no? Y hay niños que sí me decían, no, pues yo duermo en el piso, o duermo con mis papás. O hay unos que también me decían, no, es que yo no duermo aquí no vivimos, tenemos otra casa nosotros. Claro, ajá, sí. Entonces, así en plática con niños, surgió el pensamiento de los niños, o sea, sí necesitan una casa, pero también hay niños que no van a la escuela. Hay niños que están sufriendo abuso. Hay niños que no tienen comida suficiente. Hay niños que emocionalmente no están bien. Les hace falta zapatos y también no con las mamás, especialmente con los hombres. Yo lo que notaba es que no estaban muy presentes o no existe esa cultura al menos de pedir ayuda, ¿no? Entonces con la que siempre hablábamos, pues por supuesto a las mamás. Y nos decían, no, pues es que no lo mando a la escuela porque si le compro cuadernos y uniformes, pues no me alcanza para la comida, comer, ¿no? Ajá. O incluso no tengo para comprarle un lápiz y pues no lo he mandado. O los maestros me regañan porque lo mando a trabajar a veces porque necesito ayuda y a veces no lo mando a la escuela. O cuando están pagando su terreno, buena parte del ingreso que generan es precisamente para el terreno y es prioridad, o sea, no te puedes atrasar un mes. Rara vez te va a tocar alguien a quien le estés pagando el terreno y que pueda decirte, oye, te espero un mes, te espero 2 meses, no hay problema. Generalmente no. Y eso yo lo entiendo. O sea, por mi historia también personal y la de mi familia, yo lo entiendo. Y son cosas pues que duelen, ¿no? Las organizaciones altruistas, o sea, se sabe que por más organizados, más estructura que haya, o sea, nacen del corazón, nacen de un dolor, nacen de ver una necesidad. Y precisamente eso es, por eso también, bueno, soy cofundadora de lo que es ahora Bajaed. Aparte de ser la directora de Bajabound, que es la organización de construcción de casas. En aquellos años también pensamos, junto con otras personas, Nancy Alvarado, que ella también es muy cercana a la comunidad, pero ella vive en Estados Unidos, y John Rose también, fue una plática como, hey, o sea, las personas necesitan un techo, pero aquí hay un ciclo que no se está rompiendo. Y pues mundialmente se sabe que la educación, el apoyo para la escuela es algo que puede sacar adelante a las personas, ¿no? Sobre todo en la infancia. Entonces, hay que ayudar para que pueda ser esa la llave, ¿no? La educación, y así ya no las generaciones van siempre ocupando ayuda, sino que hay la capacidad de formarlos profesionalmente y que puedan prepararse y romper también ciclos, ¿no? Uh-huh. Que junto con la construcción de la casa, que es un cambio ya enorme en la vida de estas familias, también sucede que el grupo que construye la casa muestra interés en becar a los hijos de la familia, y ahí es donde entran ustedes, ¿no? Originalmente Bajaed no existía como organización, sino que era parte del trabajo de Bajabound. Pero conforme fue creciendo el número de becados, fueron notando que era necesario crear una organización por separada que se dedicara exclusivamente a atender nada más a los niños becados, porque pues el número era muy grande, para empezar. Uh-huh. Y porque después de todo ese trabajo y el nivel de organización que se necesita es mayor.
¿cómo fue que realizaron ustedes ese cambio, esa transición de decir, bueno, en este momento Baja Ed va a tener que solidificarse por separado porque es mucho trabajo, pero además tuvieron que conseguir pues más empleados, tuvieron que y luego crear un centro educativo? ¿Cómo ha sido esa aventura desde el principio? Sí, es un proceso que se da de forma natural, o sea, las cosas van funcionando y la necesidad misma te va empujando y te va mostrando que hay que crecer. Entonces el crecimiento es como una liga que se estira, que no es como que la empujes o digas, queremos crecer, sino es como un conjunto entre necesidad y que las cosas funcionan y que sabes que hay la capacidad de seguir apoyando, ¿no? Uh-huh. Entonces buscar también los recursos y todo eso se da sustanciosamente pues junto. Entonces vimos que había muchos niños con súper buenas calificaciones, con grandes sueños, intereses, madres y padres que estaban dispuestos a apoyar, porque nosotros decíamos, hey, mira, pero, ok, tu niño está trabajando contigo, tu hijo, tu adolescente, está trabajando en el campo contigo, y ¿por qué no lo mandas a la escuela, por ejemplo? Le decíamos. Y decíamos, es que necesitamos el recurso, ¿no? Uh-huh. Obviamente un niño pues ya generaba dinero, ¿no? Uh-huh. Lo poquito que generaba, sí, ya es un extra. Entonces decíamos, bueno, mira, tal vez ya no va a seguir generando dinero en el campo, pero al menos esto va a ser una inversión, piénsalo así. Tú vas a tener la beca y vas a tener el apoyo de Baja Ed, de la fundación, y ya no vas a pagar por eso. Quizás no vas a recibir el ingreso inmediato, pero estás invirtiendo para que tu hijo después pueda generar un mayor ingreso. O sea, él va a tener una carrera. Y eso tú vas a verlo, que va a ser un mejoramiento de calidad. No importa a qué carrera agarre, no importa incluso que si se enfoca en el campo inclusive, ¿no? Hay carreras también agrícolas, ¿no? Relacionadas con el campo. El campo es maravilloso y estamos volviendo a que sea lo primordial. Es primordial. Pero ya con una formación representa otro tipo de ingreso y mayor preparación. Entonces fue creciendo. Y obviamente si quieres seguir ayudando y si quieres ayudar a más personas, pues tu equipo necesita crecer. Entonces de alguna manera Baja Bound se dio cuenta que pues el equipo que éramos ya necesitaba de más miembros, ¿no? Y cuando quieres tú abarcarlo todo, no funciona igual que como si dividieras y cada quien se hiciera cargo de lo suyo. Entonces así fue que fuimos creciendo. En aquel momento éramos nada más 2 personas. No había un centro educativo, o sea, unas instalaciones, no había una estructura material hablando, ¿no? De un salón. Pero nos dimos a tarea de conseguir un salón. Está aquí en Maneadero, en la calle Transpeninsular. Pusimos un centro de cómputo. Se fueron añadiendo personas. Empecé yo, Nancy Alvarado, después Gaby Smith, después ella salió, después invitamos a Selene Contreras, y ahora es un equipo más grande, y Baja Bound se quedó ahora sí en partnership, como en compañerismo con ellos, ayudando y mandando también donadores, promoviendo, pero cada quien ya en lo suyo. Y yo a la vez me pasé al 100% a Baja Bound, que es la organización de construcción de casas, y ahora soy la directora de ahí. Y en Baja Bound tenemos como alrededor de 60 personas ya, ahorita. ¡Wow! ¿Somos tantos? ¡Oh, my God! Ok. ¡Wow! Sí. 60. Sí. Wow, una cosa... Locales. Claro, locales. Locales nada más. Nada más de locales. Y la mayoría somos locales de aquí en Ensenada. Hay muy pocos americanos en el staff de Baja Bound. Entonces eso también es algo muy bonito porque no es alguien que nada más viene de lejos de vez en cuando y te dice qué hacer sin conocer y sin saber el contexto, sin saber las personas. Claro. No.
Y es un equipo muy bonito porque son la mayoría de aquí de Maniadero. Y me agrada que en algunos casos es la historia como se cierra el círculo, porque hay gente a la que en su momento Baja Bound les construyó una casa y ahora ellos están construyendo casas para otras familias. Sí, muchos constructores, Ujú. las personas que hacen las entrevistas y evalúan a las familias, recibieron casa también de ministerio. Yo misma también recibí casa de ministerio, muchos de Baja Bound, de mis compañeros. Ahora ya tienen una carrera, algunos de ellos recibieron también apoyo de Baja E, terminaron su carrera o están estudiando desde psicología, abogados, arquitectura, ingenieros, fisioterapeutas, hay estudiantes también que a veces ayudan, medicina. Sí, está muy variado. Y me agrada que tienen esa oportunidad de seguir estudiando y a la vez en fin de semana o en una chancita trabajar con la organización. Sí. Que me fascina que es flexible en ese aspecto. Hasta este momento, ¿cuánto tiempo llevas ya siendo directora de Baja Bound? A ver, déjame recordar. Como directora asociada, 6 años quizás. 6 años, ok. Cuando he escuchado la historia de Baja Bound, recuerdo que pues, me dicen los fundadores, ¿no? John Rose, Nancy Alvarado. El primer año, una casa, 2 casas tal vez. Y conforme fueron pasando los años, este año ya hicimos 4. Este año ya fueron 20. Actualmente, el año pasado fueron, ¿qué? 120 casas. Por ahí. Ajá. Sí. Este año se tenía la meta de 130, 150. Este año vamos a cerrar con 141 casas. Ok. Entonces, ¿cómo has visto este crecimiento exponencial? Que como tú misma lo señalas, o sea, va creciendo, va aumentando, es, digamos, de manera orgánica, pero a la vez necesitas ir sumando más manos, porque entre más quieres hacer, más ayuda necesitas. O sea, mira, desde que te das cuenta que la lista de peticiones no se acaba. No se reduce nunca, ¿no? O sea, se vuelve interminable, larga, ¿no? Sí. Es interminable. Entonces te das cuenta y pues trabajo en equipo. O sea, es como te digo, o sea, existe un dolor, un observar de, oye, es que esta familia ocupa, pero esta familia también ocupa y esa familia también ocupa, y luego empiezas a batallar como para decir, ay, no le podemos construir a esta y está pidiendo casa y no tenemos cómo. Entonces, es decir, oye, hay espacio, tenemos un lugar donde recibir a las personas, hay gente que quiere ayudar, mucha gente que quiere ayudar, y hay necesidad. Y hay gente buena que también quiere ayudar de aquí. Sí, también. Entonces lo tenemos todo, realmente lo tenemos todo. Entonces lo único que necesitamos es poner las piezas juntas y querer trabajar, querer servir y dar. O sea, simplemente todo está ahí. Todo está ahí y nada más ponlo junto y a seguirle, ¿no? Y también se trata de rendir cuentas, ser organizado. Se trata de saber cómo juntar un equipo y mantenerlo, agregarle valor a tu equipo también, ¿no? No somos robots, todos necesitamos atención también. Entonces no solo es tener mano de obra, sino gente que esté interesada, gente que tenga el don de servicio, gente que también sienta ese llamado, ¿no? Y está todo ahí. ¿Quién te quiere ayudar? Sí. ¿Hay material? ¿Hay madera? Sí. ¿Hay cómo echar los pisos? Sí. ¿Hay familias que necesitan? Por supuesto. Entonces a mover las piezas y a darle, ¿no? Ok. Y bueno, actualmente Baja Bound es un ministerio que construye casas en prioridad para la zona de Maniadero. También se llega a extender al Zorrillo. En su momento, una casa en Valle de Guadalupe. ¿Cómo pasó? ¿Quién sabe? Pero pasó. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo funciona, digamos, desde el momento cero hasta el momento en el que ya se le entrega la casa a una familia?
¿cómo puedo contactarlos? ¿Cómo puedo solicitar una casa? Una vez que ya se me acepta la solicitud, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo es el proceso de construcción? Bueno, a lo mejor tú ya sabes, pero Claro, sí. ahí lo voy a decir ahí. Sí. Okay, Yo te iba a explicar. Va. Si alguien necesita una casa, tenemos un número de atención que principalmente atiende por WhatsApp. Ajá. Entonces, ¿por qué por WhatsApp, por mensaje? Porque ahí podemos recibir los documentos. Si es necesario saber la identidad de la familia, o sea, los miembros de la familia, entonces pedimos actas de nacimiento, identificación, comprobar a través de un recibo que sí viven ahí, ¿no? Uh-huh. Y que tienen un terreno en su propiedad. Mayormente que lo estén pagando a más de 6, que ya tengan 6 pagos mínimos, ¿no? Eso es para... Perdón que te interrumpa, pero hay toda una serie de implicaciones legales del por qué se necesita todo eso. Porque puede pasar que construyas en un terreno que no es de alguien, pierden la casa. O en un terreno compartido se pelean y cómo se dividen las cosas. Entonces, todo ese tipo de detalles, lo más claro que queden posibles, para nosotros mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha pasado. La experiencia nos ha enseñado eso. Entonces, aquí las preguntas claves para requisitos es, primeramente, ¿quién es la familia? Pues eso a través de documentos, entrevistas, visitas, fotos, videos, testimoniales, biografía. Y la posesión del terreno, que es lo que tú estás, las implicaciones legales, ¿no? Que estás hablando. También para evitar que la casa que sea construida tenga un mal uso. O sea, ha habido gente que está interesada en tener casa, pero para rentar, y han pedido una serie de casas, así bastantes, número de casas para ponerlas en renta. Entonces, en años pasados, o sea, sí descubrimos un par de casos. Entonces, tratando de evitar eso y queriendo asegurar que la casa sea realmente para la familia en necesidad, es por eso que pedimos los requisitos, ¿no? Entonces, es importante que el terreno esté a nombre de la madre de familia. También para asegurar que la mujer, como mujer, esté protegida. Porque el maniadero, de manera general, bueno, en el gobierno se reconoce por una zona donde hay violencia intrafamiliar, ¿no? Generalmente por el hombre hacia la mujer. Entonces, con el afán de proteger a la mujer y sus derechos, es que nosotros principalmente pedimos que los documentos estén a nombre de la mujer. Y para proteger el patrimonio también de los niños. Claro, por el contexto sociocultural es la decisión correcta, ¿verdad? En el sentido de que generalmente, sí, como dices, quien abusa en la familia es el hombre, quien termina quedándose con los niños es la mujer, y quien si tiene el terreno a propiedad, el hombre, termina echando a la familia, pues total, terminas con una mujer y no sé cuántos hijos sean, 2, 3, los que haya, pues desprotegida totalmente, ¿no? Entonces, bueno, se busca dar esta prioridad en el sentido de que, bueno, si el terreno está a nombre de la mujer, mejor. Mejor. Aunque también existen, ¿cómo le puedo decir? Cosas que pudieran ocurrir que no sería obligatorio, ¿no? Hemos construido también a padres solteros, hombres viudos. Sí, se evalúa la situación con la entrevista, ¿no? Hay excepciones. Obviamente uno se puede preguntar por qué. Bueno, precisamente para eso es la entrevista, para evaluar y tener en cuenta esos detalles, que obviamente las reglas existen para seguirse, pero no es la regla nomás por seguirla, sino que si se puede evaluar la situación y hacer una excepción, se hace. También debo decir que deben de estar viviendo en su terreno primordialmente. Te digo, también hay excepciones, pero damos prioridad a quienes ya están viviendo en su terreno para asegurar que sí existe una necesidad legítima. Porque si estás viviendo en otra casa que te prestan o es alcanzable para pagar renta para ti, significa que de alguna manera tienes otras opciones. Hay veces también que les decimos, o sea, esto no es una casa de campo en la que es una casa secundaria y te quieres relajar y luego te vienes para acá de vez en cuando o un fin de semana. Es una casa de verdad para gente que lo necesita. Es por eso que damos prioridad a las familias que ya estén ahí. O sea, hay muchísimas familias que están viviendo en una casa de madera pequeña, a lo mejor se mojan, ya los niños tienen problemas respiratorios, de salud,
y están ahí, pues están ahí cuidando de su terreno, de su propiedad, y claro que esas son las familias que vamos a atender primero. Y a veces también familias que están pagando renta, que con todo el esfuerzo, ¿no? Y que no quieren arriesgar a sus niños a un terreno donde no hay internet y hace falta para la escuela. Para la escuela. Si ya sin el internet ya es difícil, ¿no? Para la escuela es complicado. O sabes que no hay agua, yo no puedo llevar a mis niños ahí. O sea, también lo respetamos, ¿no? Pero te digo, encontramos esas variables y las excepciones en el estudio de caso durante la visita y entrevista. Entonces no se desanimen. Ha habido muchísimas familias que este año y los años pasados han recibido su casa y es algo bonito, es algo gratuito. Es algo gratuito, nadie les va a pedir nada, ni les debe pedir nada. El único requisito, pues además de ese papeleo, ¿no? Y situación, en cuanto a trabajo, es que la familia prepare su terreno. Entonces, eso sí tiene que estar nivelado. Ya cuando esté nivelado y limpio, echamos el piso y nos vamos. El proceso más o menos se lleva unos 3 a 6 meses de espera. Okay. Desde la entrevista o el primer contacto hasta terminada la construcción de la casa. Ajá. Okay. A veces, depende de la urgencia, es todavía más pronto. Se acelera el proceso. Y ¿verdad? si todo está en orden, no hay ninguna duda, es más pronto. Pero si hay alguna duda, algo que necesitemos asegurarnos, más visitas, más estudio, puede tardar un poquito más, pero ese es el promedio de 3 a 6 meses. Ok. ¿Quiénes vienen a construir las casas? ¿Quiénes son estas personas que, como dices, generalmente sin interés alguno, sin segundas intenciones, ponen de su dinero, de su tiempo, su esfuerzo para venir aquí a Monedero, un lugar desconocido para ellos, igual hasta con el miedo de venir a un lugar desconocido, y aún así construyen una casa para una familia de nuestra localidad? Son personas, o sea, como nosotros, o sea, simplemente hablan en otra lengua y son de otra nacionalidad y a lo mejor otras oportunidades también, ¿no? Pero seres humanos, ¿no? Muchos de los grupos que vienen son de escuelas que vienen a hacer como tipo servicio social. Les piden a su currículum haber servido en alguna misión, en algún lugar, servir. En Estados Unidos es muy bien común. Visto. Y si quieren enriquecer su currículum también para la carrera que quieran agarrar después y tienen eso en su récord, es bueno. Otras son iglesias que quieren servir, hacen misiones y se organizan y vienen. Otras son empresas que en ese sentido a las empresas les ayuda a generar una mayor cohesión entre los miembros del equipo, les ayuda a armar equipo, unir esfuerzos en algo físico y ver materializado que han alcanzado un objetivo en común, ¿no? Que representa también el trabajo en equipo en su empresa y el objetivo en común que quieren alcanzar en su empresa, ¿no? Entonces lo materializan aquí en este proyecto también cuando vienen. Y eso les sirve a ellos muchas veces para pagar... para no pagar, para deducir de los impuestos. Entonces, a la vez es algo altruista y también les beneficia, ¿no? Yo creo que todos se benefician de un proyecto ganar-ganar. Como es un ganar-ganar. Sí. O sea, mucha gente te puede romantizar de que lo hacen por servir, porque tienen un buen corazón. Sí, porque tuvieran otras opciones para alcanzar el propósito. Hay otras organizaciones. Pero eligen esta vía porque también les gusta servir. Y aparte porque tiene sus particularidades dependiendo del grupo, o sea, hay también otros beneficios para ellos donde también les conviene y les gusta vivir la experiencia también de conocer otros lugares. Hay jóvenes también que sus papás quieren que vengan porque pueden aprender también, obtienen otra visión también de las cosas. También aprenden a agradecer, apreciar. Aprenden a colaborar, aprenden a ser más empáticos. Entonces, como te digo, el propósito, los seres humanos lo aprendemos a través del hacer. Entonces, buscar un propósito en la vida es algo universal. Es algo que, o sea, es algo filosófico que el ser humano se pregunta quién soy, para qué estoy aquí y a dónde voy, ¿no?
Es a través del hacer lo descubres y esta es una opción también para descubrir, ¿no? Ujú. A mí me fascina ahora que ando pues ahí trabajando con ustedes y teniendo, como tú dices, la oportunidad de socializar con la gente. Pues preguntas, ¿no? A mí que no me gusta hablar, prefiero preguntar. A ver, ¿cuántas veces has venido? ¿Por qué has venido? Todo ese tipo de cuestiones. Y hay casos como gente que dice, "Pues, llevo 10 años, 15 años viniendo. Vengo 2, 3 veces al año, vengo con mi familia, vengo con mi empresa, vengo con los de mi iglesia, con los del grupo de trabajo. Algunos son un grupo de amigos, pero cada caso tiene sus particularidades. Pero en general, un comentario muy común que yo recibo es, la familia obviamente está recibiendo una bendición, un regalo, como lo quieran ver. Pero en ese sentido, también para nosotros el hecho de venir y construir es para nosotros una experiencia que ya es una recompensa en sí misma. El hecho de estar construyendo una casa para una persona que lo necesita y el día que le entregas la casa, ver la satisfacción en el rostro de estas personas, ver como incluso algunos lloran de emoción al poder abrir por primera vez su casa, es premio suficiente para ellos. Y imagínate trabajar físicamente, emocionalmente. Pues después de todo es una construcción de una casa, o sea, no... Y que culmines al tercer día con haber materializado una casa, la puedes ver inmediatamente. Uh-huh. Es como, y en 3 días, o sea, es un proceso tan bien organizado. Ves el resultado ahí, Ajá. inmediatamente. Sí. Entonces ves materializado no solo pues tu esperanza, tu esfuerzo, tu sudor, tus horas de trabajo, el tiempo que invertiste para juntar el dinero para pagar la construcción de la casa. Eso sí, hay un trabajo previo, ¿eh? Claro. O sea, muchos son familias también, escuelas, estudiantes que lavan carros, venden cosas, hacen rifas, mandan 1000 cartas para buscar cooperación, el equipo se organiza para juntar cada quien su parte y al final juntar todo de lo que cuesta la casa, el proyecto, el staff, la estancia, la comida, protección de seguros, rentas de autos, o sea, es una buena inversión, es un buen gasto que hacen y que mucho de ellos lleva un proceso de mucho tiempo atrás para juntar ese dinero, o sea, a veces no es como se piensa de que, es que son ricos, el dinero les sobra, y vienen y por eso están regalando una casa. No es así. Es mucho esfuerzo el que hacen muchas veces. Uh-huh. A mí me agrada ver cómo hay, como dices tú, hay grupos que se preparan con tiempo de anticipación, que cada quien tiene bien definido su rol, que incluso organizan misiones extra, ¿no? O sea, vienen, sí, ciertamente su prioridad es la construcción de la casa, pero también al estar viniendo aquí junto con ustedes detectan otras necesidades y buscan maneras de ayudar en esas necesidades. Entonces de repente mientras la mitad del grupo está construyendo una casa, la otra mitad está visitando un orfanato, está visitando la casa del anciano, está visitando una escuela, está en el campo migrante, está en algún parque haciendo servicio social. Ese tipo de actividades, ¿qué te parece a ti? Todo ese multiverso que está formándose alrededor de Baja Bound, de la experiencia de venir a construir una casa, el cómo va repartiendo una serie de bendiciones alrededor de la comunidad que no se limitan nada más a una familia. Es algo que complementa, porque, bueno, también es como ver otras realidades, ¿no? Uh-huh. O sea, el trabajo de la construcción de casas se lleva en un mismo sitio, que es el terreno. Uh-huh. El terreno no va a ninguna parte, siempre están ahí. Uh-huh. Y añadir a eso que vas a servir a la comunidad en otro programa social, asilo de ancianos, por ejemplo, campo migrante, por ejemplo. O sea, ya te permite conocer otras áreas de la comunidad y tener como un contexto todavía más rico, ¿no? Y convivir con más personas también. O sea, platicar con las personas es enriquecedor. Hay muchas recomendaciones sobre, hey, ¿quieres volverte más sabio? Viaja y conoce más personas diferentes. Entonces, hablar con diferentes personas, ya sea en el asilo de ancianos, o con las familias migrantes, o con niños, o con los directivos de casa hogar, otras familias, es algo también que aporta. Y eso es muy bueno porque
estamos ejerciendo el servicio y no importa quién eres, no importa de dónde vienes, o sea, vienes a compartir y el ser humano necesita conectar, el ser humano necesita ser visto también. Pues cuando recibes la mirada del otro, encuentras también identidad en eso. Y el recibir la atención, no quiero caer en un error, ¿no? Porque puede haber comentarios de que recibir la atención del otro es algo que te hace sentir, pues bien, ¿no? O sea, te hace también reconocerte a ti mismo y reconocer al otro. Y lo que quiero decir con eso es que como el sentir que importas. El decir, oye, ay, podemos platicar y sin big deal, pues, o sea, y podemos intercambiar y podemos pasar un buen tiempo y claro, ¿no? Tú decides, ¿no? ¿Con quién? Sí. Por supuesto. No es como que... De a fuerzas. Ajá, y tampoco es como que te van a hacer el milagrito de que, ay, porque vienen a ayudar y yo tengo que sentirme obligada. No. Pues yo hablo de un nivel más como de que, más intrínseco en el ser humano, de que esa conexión también, y el que sirvas, ¿no? De aquí para allá, que uno sirva, y también el ser visto. Sí, tener esa conexión humana al final de cuentas, porque tanto para la gente con la que construyo, tanto con la gente a la que le construimos, tanto con los grupos que vienen, de vez en cuando encuentras alguna persona con la que generas esta conexión por algún tema X, por algo. Entonces, es genial encontrar a otra persona con una pasión semejante a la tuya, gente con tal vez mismos ideales, e incluso también es enriquecedor encontrar gente que ve todo desde una perspectiva totalmente diferente a la tuya. Sí, eso es muy bueno, también enriquece mucho. Te invita a pensar, a abrir tus horizontes, a considerar otras opciones. Y ves cómo, como lo dices tú, ¿no? Te vas volviendo sabio si eres capaz de poner atención, de escuchar, de no ser lo suficientemente necio como para creer que lo sabes todo, sino de, oye, pues esta persona, así como la ves, así como crees que ya sabes qué puede hacer, si te sientas con ella y le pones atención, tal vez te lleves una sorpresa. No, y además, mira, por ejemplo, pongámonos en el lugar de los grupos. O sea, si yo voy a otro país, simplemente buscando servir, conocer, aprender, y de todas las personas se aprende, ¿eh? No importa si te consideras que estás dando o no, o si estás de grapa escuchando a alguien, ¿no? O si te reciben en un hogar, ¿no? Típico que cuando te sientas a escuchar a las personas mayores, a los niños. Bueno, al menos yo soy así, yo aprendo mucho de las personas. ¿Qué te quería decir con esto? Vas a un lugar diferente donde no importa qué empresa tienes. O sea, aquí pocas personas, no importa si vienes de una empresa, eres el director de la escuela que trae a los alumnos o qué sea, pocas familias aquí que les estás construyendo, o dentro de nosotros mismos les preguntamos, ay, ¿tú qué puesto tienes? Claro. O cuánto ganas, o qué haces, o sea, ¿no? Vas a llegar a un lugar donde no conoces y pocos te van a preguntar eso, o sea, pocos. Entonces, eso te coloca en una posición donde, pues, yo soy yo, Laura, soy Julián, y estoy aquí, estoy intercambiando nada más, ¿no? Como personas, con otras personas, y aprendiendo mutuamente, ¿no? Sí. Y tanto aquí trabajando con ustedes en Baja Bound, como en mis años trabajando en la bufadora, muchas veces me tocó, pues, tratar con personas, un montón de gente, ¿no? Pues, platicas, tienes algún intercambio breve, largo, como sea que suceda, ¿no? Y tiempo después te enteras que esta persona era un empresario muy importante de Estados Unidos, un artista. O sea, la última vez que ayudé en un proyecto estaba platicando con una muchacha, y estábamos hablando sobre, no me acuerdo qué cosa, la verdad.
Y terminamos por una conversación muy corta, 2, 3 minutos. Se acaba la construcción y tiempo después me entero que esta muchacha es seleccionada de hockey de Canadá. O sea, what the fuck, o sea, ¿cómo? A ese tipo de personas, ¿no? O sea, esta persona se dedica a esto, es un DJ, algo así. Gente que en su rubro o en lo que se dedica son gente que trabaja con excelencia. Y aquí anda, ¿no? Acá con nosotros, platicando como si nada, o sea, contándote de su vida como cualquier cosa. Y dices, wow, o sea, se nota como de repente las personas que son excelentes en algo no tienen que estarlo mostrando a cada rato y al final de cuentas notan que acá eso no importa. Ujú. Ujú. Acá eso no te van a andar preguntando cuántos seguidores tienes o no te van a andar preguntando cuánto ganas porque al final de cuentas nos vemos como semejantes. Ujú. Pero ciertamente te marca, ¿no? El ver que haya seres humanos con esa capacidad de decir o de hacer sin tener que estar restregándote en la cara lo que sea que hagan o lo que digan, me parece fabuloso. Es algo que agradezco mucho la experiencia de trabajar con Baja Bound. En tu caso, sé que por tus años, por largos años de servicio ahí en Baja Bound, obviamente no te puedo preguntar, oye, pues ¿cuál ha sido tu mejor experiencia o la que más te ha marcado? Pero me imagino que habrá casos que te hayan marcado más que otros. ¿Hay alguno que sobresalga, alguno que puedas mencionar? Uy, Lo sé, es pregunta que difícil. mi experiencia así más como conmovedora es más cercana a las familias, Mm, o sea, los locales, a las familias a las que servimos, o sea, mm, desde casos de impotencia, por ejemplo, sobre todo con niños. Cuando es que es una familia grande, Ujú, ¿verdad? O sea, de ujú. repente me ha tocado ver construcciones con familias que es un niño y dices, va, la pareja y un niño, ok. Pero de repente es la pareja, la abuelita, el tío y 4 o 5 O con niños. problemas de salud, ¿no? Que Sí. tú sabes que eh, salud puede representar también tener un piso firme, ¿no? Donde no haya polvo, tierra, ¿no? Para los Ujú, problemas respiratorios eh, o sea, el bienestar físico sí promueve y sí ayuda, ¿no? Y sí evita también problemas de salud, ¿no? Y problemas también emocionales, ¿no? ujú. Y problemas incluso de pareja y de dinámica familiar entre hijos y padres. Entonces, Todo es cuenta. la base, sí, todo cuenta. Este, pero, a ver, déjame pensar. Ay, mi mayor alegría es cuando puedo reconocer a una familia que estuvo tanto tiempo en la lista de espera esperando su casita y que al final que la tienen te mandan un mensaje, te hacen una llamada y te dicen, Laura, ya tengo mi casa. Te invito a tomar un café. No estoy pidiendo que me invite a tomar café, pero Ok. para mí eso representa una auténtica alegría y me doy cuenta que había una auténtica necesidad donde digo, no es una mansión lo que damos, o sea, Ujú. tampoco voy a pretender que les resolvemos el mundo, pero cuando hay esa apreciación y no por la apreciación en sí misma, pero te das cuenta que, bueno, es un paso que les ayudó Ujú. y que les genera un sentido de bienestar y alegría. Entonces, ver eso como resultado final en la familia es mi alegría también. Yo creo que uno de los momentos que más me llena a la hora de estar sirviendo en Baja Bound es el día que entregamos la casa. El momento, generalmente hay un momento en el cual se le da la oportunidad a algún miembro de la familia que pueda dedicarle unas palabras al grupo que le construyó la casa. Y de repente toca traducir cada discurso que dices, madre mía, o sea, ¿Cómo digo esto? ajá, porque, ¿cómo digo esto sin Sin yo llorar. romperme? Sin yo romperme, porque hay casos que pegan más fuertes que otros por alguna razón. Entonces me tocó un caso de una mamá soltera con una historia muy complicada, pero a la vez muy semejante en un sentido muy personal. Y recuerdo que tan pronto como terminé de traducir, fui y me encerré al baño y me solté a llorar como niño porque dije,
Bro, esto estuvo muy fuerte, estuvo muy intenso. Me costó muchísimo trabajo poder mantener la compostura a la hora de estar traduciendo, pero era el momento, era lo que la mamá estaba diciendo, era todo lo que había significado el poder recibir la casa. La semana que para nosotros personalmente estuvo larguísima, porque era un grupo muy grande de más de 100 muchachos de una prepa. El trabajo fue exhaustivo y más las cuestiones personales que uno trae. En total, todo terminó reventando en ese momento. Pero la sensación que te da de ver que esta familia por ahora cuenta con algo que le va a brindar alegría y estabilidad por un tiempo es como te digo, es la recompensa en sí, ¿no? Aunque no me pagaran, yo diría, bro, valió la pena esta experiencia. Yo creo que mucho de la clave por la que Baja Bound está funcionando es por personas como tú. Porque el equipo está formado por individuos, por personas como tú. Entonces, yo creo que realmente tenemos un buen equipo que es como tú, o sea, que le gusta servir y que entiende la importancia de hacerlo. Y gente que da de sí, gente que se entrega, ¿no? Uh-huh. Gente empática, también que sabe entender. Y eso ha sido mucho la clave. También hay dolores, por supuesto, ¿no? Sí, como satisfacciones hay dolores. Y uno de mis mayores dolores es reconocer que nuestra comunidad tiene mucha necesidad, no solo de cosas materiales como una casa, pero sí que darte cuenta que los niños necesitan ser más protegidos, las mujeres necesitan ser más protegidas. Mucho actualmente se habla de derechos humanos, de derecho de la mujer, de equidad, pero siguen habiendo muchas carencias en ese sentido también. Que sigue habiendo violencias, que las mujeres se callan, los niños que no tienen las herramientas para cómo hablarlo, cómo defenderse. Injusticias sociales también y por parte del gobierno. Uh-huh. Entonces, en un país donde se cobran tantos impuestos, somos uno de los países donde más impuestos se cobran, y que el gobierno no sepa administrarlos como para generar ese bienestar social dentro del mismo país, con nuestra propia gente, es algo doloroso. Hacen falta muchos programas de calidad, porque podemos en el gobierno se pueden inventar muchos programas, pero ya una vez que los ves operando, te das cuenta que hace falta gente, hace falta seguimiento, hace falta más calidad, hace falta incluso hablar en la misma lengua que otras personas, porque hay gente que no entiende la información, ¿no? Uh-huh. Hay muchos hablantes de la lengua mixteca, triqui, zapoteca, incluso algunos, y no les llega. Sí. Ese es mi pesar, ¿no? Entonces yo digo, bueno, desde mi esfera, ¿qué puedo hacer? Pues hacer las cosas y servir con corazón y calidad y en lo que pueda ir como que acercando también a través de las redes de conexión con otras instituciones y conectándoles a las familias, ¿no? Y también hacer como que levanten su voz, ¿no? Y hacerles sentir vistos en el sentido de, hey, no estás solo, no estás sola, puedes echar mano de esto y de esto, de esto y de esto, y te puedo apoyar de esta manera, así y así, darle seguimiento, pero es tanta la gente que a veces nos perdemos, ¿no? En una lista interminable de personas. Uh-huh. Eso es como, a veces sí pienso, ay, ¿hasta cuándo se va a acabar? No solo lo de las casas, pero esa necesidad en general. De cuidado, ¿no? Uh-huh. Para las familias. Okay. En términos generales, para ti como directora, como persona, como ser humano, la experiencia de trabajar con Baja Bound, ¿qué es para ti? ¿Qué significa para ti? ¿Qué ha dejado o cómo ha marcado tu vida? Bueno, yo estoy segura que Laura, o sea, yo, soy más que lo que hago. O sea, más que lo que hago. Pero a través de lo que hago, he encontrado también, como te digo, un sentido de identidad y de bienestar y de propósito. Y eso me ha ayudado a conectar con los demás. Y eso me hace feliz. De alguna manera como... Yo sé que es un granito de arena el que ponemos, ¿no?
Ujú. Y me da satisfacción el decir, hago lo mejor que puedo con lo que tengo. Yo sé que si estuviera aquí y no hiciera lo que puedo, no me esforzara, no pusiera todo de mí, sí que yo no estaría satisfecha. Sería como incoherente conmigo Ujú. misma. Sí. Pero encuentro aquí amistades, me significa mucho. Encuentro también aprendizaje, retos que me ponen a mí en una posición de reto porque necesito aprender también a cómo comunicar mejor con nuestro equipo, cómo servir mejor, cómo a veces como directora estoy a cargo de personas que tienen que hacer funcionar las cosas o en equipo hacer funcionar las cosas y a veces no todo sale bien, ¿no? Tienes que hablar de frente, derecho, claro y a veces pueden ser cosas no bien recibidas, ¿no? Ujú. O no aceptadas, ¿no? Entonces aprender modos, aprender técnicas, ejercer la honestidad también, pero también la empatía. Todo eso me llena mucho. Estoy yo súper contenta. Sí, excelente. Si tienes algún mensaje que te gustaría compartir con quien sea que nos esté viendo o escuchando, ¿cuál sería? Yo pienso que todos podemos dar algo. Y pienso que ya mismo cada persona lo hace desde su trinchera, ¿no? Desde su profesión o desde su familia, desde siendo padres. Y es bueno ser consciente de ello. Síganlo haciendo. Necesitamos enriquecernos más el uno al otro en este mundo. Y a veces también hay que aprender a ser felices. Eso también se aprende. La felicidad, la alegría, se aprende. No importa dónde estés, lo que tengas o no tengas. Y siempre va a haber ayuda allá afuera. También. Sé valiente y levanta la mano y tu voz y busca la ayuda. Porque debes de encontrar ayuda allá afuera. Si lo necesitas. Muy bien. Laura, para las personas que quieran apoyarlos, contactarse con ustedes, ¿cómo podemos entrar en contacto con Baja Bound? Como les mencioné, hay un número de teléfono. Principalmente es a través de WhatsApp. Uh-huh. Que es el 646-113-3585. Uh-huh. ¿Ese es para entrevistas? Quien quiera que pudiera o quisiera solicitar una casa, ese es el número para marcar. Sí, también está la página de Facebook, que se llama Baja Bound Builds. Y está Instagram también, que es igual, Baja Bound Builds. Y está la página de internet, bajabound.org. Y ahí viene todo lo que es para llevar un proyecto, qué necesitas hacer, si quieres construir, si quieres traer un grupo. Viene todo ahí. Si quieres solicitar una casa, está el número de WhatsApp. Si quieres conocer más de Baja Bound en el Facebook e Instagram. No sé, ¿qué quieres? ¿Qué hay de aquellos que quisieran realizar algún voluntariado? Que así como tú, ser esa Laura de 17 años, llevando lunches, llevando o guiando personas a los sitios de construcción, de repente ayudando a construir. ¿Se puede? Sí se puede. Y puedes contactarte a través de los 4 medios diferentes que mencioné. También nuestra oficina está en la carretera transpeninsular, aquí en Maniadero. No me acuerdo el número. Pero está cerca de la farmacia Roma. Okay. A un lado de Bajaed. A un lado de Bajaed. En el segundo piso. Muy bien. Pues Laura, antes de culminar, ¿algo que te gustaría decir para aquellas personas que te estén viendo, escuchando, antes de despedirnos? También a propósito, si quieren hacer servicio social o prácticas profesionales, ya estamos dados de altas en la UABC. Ok. Pueden hacer su servicio y prácticas. Y contáctenos. En diferentes áreas se puede servir. Trabajo social, ingeniería, arquitectura, idiomas, comunicación. Traductores. ¿Necesitamos traductores? Necesitamos traductores. Sí. A veces hacemos brigadas de salud, los médicos.
infinidad. Es un trabajo comunitario, 100%. Créeme, si vienes a solicitar ejercer tu servicio social con nosotros, vamos a encontrar un trabajo que darte, no te preocupes por eso. Acá trabajo sobra. Pues excelente, Laura, muchas gracias por haber aceptado la invitación, gracias por venir al podcast. Ha sido, pues, como siempre, una experiencia muy agradable. Gracias a ti. Pues, un saludo para nuestros compañeros de Baja Bound. Saludos para tu familia, no sé. Saludos a todos. Y bueno, esto fue el Podcast Maníaco. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Gracias, Laura Báez, por haber venido. Hasta luego.